Buenas para todos y para todas, bienvenidos y bienvenidas a Astrología ¿Qué onda? Canal donde aprendemos astrología, que sostiene a la Escuela Online de Astrología Psicológica con 9 años enseñando astrología, que podés descubrir, enterarte de los cursos y las formaciones que compartimos en www.astrologiaqueonda.com. Ahí es el espacio donde estoy yo dando clases, están las profes de los prácticos. Vas a poder aprender a leer cartas natales dentro de esta perspectiva de astrología psicológica. También tenés cursos cortos y también hay cursos avanzados para egresados o para estudiantes avanzados. Así que bueno, mi nombre es Melina, que no me presenté y quizás no me conozcas. Si es así, te doy la bienvenida a este canal. Hoy vamos a continuar con la explicación de las lunas y vamos a hablar de la luna en Virgo. Bien, a ver, nos habíamos quedado en la luna en Leo. Es importante, como siempre les digo al principio de cada uno de estos videos, que ustedes vean el primer video de esta saga, que es el video del significado de la luna en la carta natal. Se los voy a dejar acá, ¿sí? Y en este video van a poder ver la base que ahora vamos a seguir desarrollando y que es importante que entiendan antes de entrar en cada uno de los signos. Si me escuchás desde podcast, lo mismo, vas a tener que ir al perfil y vas a encontrar en la tercera temporada, que es la temporada de los signos lunares, vas a poder escuchar el episodio número 1, que es el significado de la luna. Bien, entonces nos quedamos en la luna en Virgo, vamos a profundizar aquí. Entonces tenemos que la luna en Virgo es una luna, como habíamos visto, la luna es la infancia, la madre, como yo como niño percibí que había cierto ambiente, había ciertas cualidades que estaban presentes en mi hogar, ¿sí? En mi hogar, en mi crianza y en mi madre y en el vínculo con mi madre, que a mí me otorgaban tranquilidad, seguridad y refugio. Y que por tanto, si yo ingresaba al flujo de esa energía, expresaba esa energía, vibraba esa energía, era amado, querido, aceptado e integrado al clan. Mi clan, mi familia, mi madre me valoraban por tener ciertas aptitudes vinculadas al signo donde tenemos la luna. Además del afecto de por sí, más allá de que el clan valore esas aptitudes, también es la forma que el niño va encontrando para sobrevivir en ese medio ambiente. Como les enseñaba en el primero de los videos, que es el significado de la luna va a tener talentos, va a demostrarnos talentos heredados de esa familia y también algo que hay que trabajar, que dentro de lo que es la astrología psicológica es lo primero que trabajamos, que es el mecanismo lunar, el famoso mecanismo lunar, un concepto que se desarrolla en la astrología psicológica y que tiene que ver con una respuesta ansiosa y reactiva que cada una de las personas tenemos en relación a nuestro signo lunar. Es decir, algo que expresamos, un comportamiento que tenemos que no es maduro ni muy consciente, sino que es más bien reactivo, ansioso e inconsciente, que nos hace sentir seguros y calmos de forma inmediata. Y que suele estar bastante asociado a estos de los patrones de repetición, de esos ciclos en los que uno no puede salir. No siempre, por supuesto, puede tener que ver con otras cosas de la carta natal, pero la luna está bastante vinculada a estos patrones inconscientes reactivos porque es como lo que necesito. La luna fue el alimento, ¿sí? Entonces imagínense que ese alimento, la luna fue el alimento, la energía que mamamos cuando éramos chiquitos, que nos entregaba nuestra madre y nuestro entorno. Entonces, cuando nosotros somos grandes, eso sigue un poco ahí, tiene que ver un poco con esa ansiedad del niño que quedó en esa instancia y que se sacía con esa energía. Yo necesito de esa energía para sentirme tranquilo, seguro, pero en realidad es el niño el que está hablando. Bien, cuando hablamos de la luna en Virgo, vamos a encontrar que es un niño que habitualmente crece en un entorno en el cual se necesita que él comprenda,
¿sí? Se necesita que él entienda la situación, que él sea muy comprensivo, que él sea, se le habla mucho, se le explica mucho. Suelen ser crianzas donde está muy puesta en la infancia la lógica. La madre le suele hablar al niño como si el niño ya fuera un adulto, como de muy pequeño suele haber como mucha explicación, mucho diálogo, mucho como de que el niño necesita asumir a veces un rol un poco más maduro para la propiedad. Esto lo vamos a ver solamente con la luna en Capricornio y con la luna en Virgo. Son dos lunas que habitualmente el entorno le exige a los niños que sean más maduros de la edad que tienen. Entonces, las circunstancias que se están viviendo o lo que sucede en la familia, no porque la madre no tenga la mejor predisposición, ni el padre, ni nada, sino por el espacio y las circunstancias en las que el niño va creciendo, van exigiendo al niño que el niño entienda, en este caso Virgo, entienda, sea maduro, se haga cargo de sus propias cosas, cuide sus cosas, sus pertenencias. Suele llamársele mucho la atención para que el niño se comporte de una manera responsable, adulta, madura. Esto, como les decía, lo vamos a ver tanto en la luna en Virgo como en la luna en Capricornio. ¿Cuál va a ser la diferencia entre una y otra? No vamos a desarrollar Capricornio hoy porque tendrá su propio capítulo, pero con la luna en Virgo va a tener el plus de que también se le va a pedir a este niño inconscientemente que colabore, que ayude, ¿sí? Que brinde un servicio a el espacio. Entonces, por ejemplo, suele ser un niñito en el cual la madre no puede cuidarlo o tiene muchas obligaciones o la madre está sola o hay una situación del hogar que es complicada. Es un ejemplo, ¿eh? Entonces la madre tiende como a explicarle mucho al niño que necesita de su ayuda, necesita de su colaboración, necesita que él entienda, necesita que él cuide sus pertenencias de la escuela, que ella no le tenga que estar recordando que él tiene que hacer esto, que él tiene que hacer lo otro. O sea, la madre le explica y le pide mucho que él colabore con la propia crianza. Entonces el niño con luna en Virgo habitualmente empieza como a adquirir que a través de esa situación de él mismo autorregularse y ponerse cierto orden, ¿no? Aprende como de muy chiquito a ser ordenado, aunque no significa que el niño de por sí va a ser ordenado, sino que es algo que va a ir aprendiendo a lo largo del tiempo, porque claro, yo he visto lunas en Virgo que de chiquitos eran muy desordenados y que se nota como una conducta adquirida, la tensión para ordenarse, ¿no? Entonces, estos niños van a ver que se va a valorar muchos de ellos la inteligencia, la razón, la lógica. Fíjense que en este caso Virgo, al igual que Géminis, son regidos por Mercurio. Entonces, ambos dos tienen componentes ligados a lo intelectual. Pero en Géminis el refugio y el hogar va a ser mucho más del diálogo, de la interacción, del pensamiento. Y en Virgo va a ser mucho más de la lógica del niño, de la inteligencia, que no siempre tiene que estar muy ligada a la interacción y a la sociabilidad, ¿no? Sino como este niño sabemos que puede resolver bastante bien, como ordenarse, cuidar sus propias cosas, y esto de ayudar. También es bastante común que vivan en espacios pequeños y reducidos, ¿sí? Esta es otra de las cosas que podemos ver en la luna en Virgo, o en tal caso, si no tiene un espacio pequeño y reducido, que esto también es muy del ascendente, el ascendente en Virgo, por ejemplo, que se note que hay una diferencia, ¿no? Virgo tiene mucho que ver con lo simple, con el ahorro. Entonces, por ejemplo, supongamos que mis hermanos o mi hermano hasta que yo nací, mi familia tenía una posición económica muy favorable y cuando yo nazco, de repente el padre pierde un negocio o lo que sea y esa situación hace que ese niño viva de repente en un contexto en el que cuando él llegó hubo que achicarse. Y esto es clave, esta palabra, hubo que achicarse. Es un momento en el cual la familia, la economía y todo lo que tenga que ver con los lujos, los placeres, ¿no? Como el derroche, de repente desaparece y ese niño ve esa contracción. Virgo tiene mucho que ver con una contracción de lo micro, ¿no? Como de la reducción. Entonces, suele verse eso, ¿no? Como que el niño aprende también que
en la crianza como que hay una seguridad, hay un refugio, hay algo que lo contiene que tiene que ver con lo simple, con la simpleza, con lo sencillo, con ayudar, con colaborar, con la lógica, con ser lógico, con ser racional, con ser razonable. Con ser criterioso, ¿no? Como que son cosas muy también con tener criterio, con ser realista, como que hay muchas palabras que parecieran ser como de alguien más grande, pero que ese niño de alguna forma las va viviendo en la infancia. Y en esa infancia va aprendiendo que cuando él responde de esa manera, es querido, es amado, es valorado. Cuando él responde desde ese lugar de hacerse cargo de lo simple, de lo sencillo, de no pedir mucho, eso también tiene mucho que ver con la luna en Virgo, un niño que aprende a no pedir, ¿no? Como que quizás justo llega en ese momento de reducción y hay que arreglarse con poquito, con lo mínimo, con lo que se puede. Entonces, esto es también parte de lo que el niño va a recibir como afecto. Entonces, como por ejemplo, podemos ver a la madre, a la abuela, al entorno diciendo, ay, él no pide nada, ay, él es tan sencillito, ay, él siempre entiende todo, es tan comprensivo. Ese tipo de frases son frases que van a estar presentes en la crianza de este tipo de infancias con luna en Virgo. Ahora, obviamente, esta luna, ¿cuál va a ser el tema cuando crezca? Que va a tener un comportamiento mecánico, ansioso, reactivo, inconsciente, en buscar afecto, amor y entregarlo a través de esto. Entonces, son personas que, por ejemplo, buscan mucho ser muy eficientes, buscan también esto de ser muy perfeccionistas. ¿Por qué? Porque cuando eran chiquitos se les exigía demasiado para lo que era su edad. No pierdas los lápices, acordate que a tal hora tenés natación, acordate que esto, ¿no? Como muchas cosas que tienen que ver con responsabilidades quizás que tienen los adultos. Entonces, esta necesidad de orden, de hábito que se les impone de pequeños, hacen que cuando sean más grandes tengan como esa forma también de dar el afecto. Entonces, personas que se terminan muchas veces haciendo cargo de otras personas. En realidad, más que haciendo cargo, porque no quiero que se confunda con la luna en Capricornio, con ayudando, como tomando muchos favores. ¿No? Entonces, por ejemplo, siempre estoy haciendo favores, siempre estoy colaborando, siempre estoy ayudando, siempre estoy prestando un servicio. Y eso es mi forma de sentirme querido, de sentirme visto, de sentirme amado, de sentirme valorado por mi entorno, de sentir que pertenezco. Es mi forma de calmarme, ser eficiente, ser funcional, corregir, ser perfeccionista, ayudar, colaborar, ser realista, ponerle el cuerpo a las situaciones en el sentido de ayudar, de colaborar. Y a veces están mucho tiempo como en ese tipo de actividades de servicio, de colaboración, de ayuda, medio incondicional con otras personas o con entornos o con espacios a los que se asocien o de los que participen y terminan postergando mucho el hecho de sus propios proyectos, deseos, anhelos, por poner mucho en el servicio o ayudar o estar mucho para el otro. Porque Virgo es el signo que tiene que ver con el servicio. Ese hábito de cuando era chiquito, mamá no pudo llegar, entonces yo me aprendí más chiquito que mis hermanos, a lavarme los platos, a guardar mi ropa, a no pedir mucho, todo eso se va a trasladar. Entonces después también Luna en Virgo puede tener trabajos y demás en los que se conforma con poco, como todo pequeño, como todo más austero. Eso también tiene mucho que ver con el mecanismo lunar inconsciente de la luna en Virgo. Después también vamos a encontrar que es habitual que la luna en Virgo tenga un bastante registro cuando es chiquito. Puede ser que la madre o que en la familia haya habido la presencia de algún tipo de patología, de alguien enfermo, de haber tenido que cuidar a alguien enfermo, ¿sí? O de haber tenido esto, ¿no? Como momentos en los que tengo que ayudar, tengo que colaborar porque la abuela está grave o porque mamá no puede con esto, entonces yo la tengo que ayudar. Entonces, como crecer en espacios donde está la presencia del ámbito médico o de la salud también es otro de los componentes. El niño crece escuchando, hablando del cuerpo, de la salud, de los componentes, del bienestar, ¿no? De la alimentación, de cómo está la salud de los cuerpos. Entonces también esos temas les pueden llegar a ser familiar
y por tanto cuando son grandes son muy de prestar servicio, de ayudar también sobre todo a eso, ¿no? Espacios o personas que necesitan desde ese lugar, y también ellos pueden estar bastante conectados con su propio cuerpo, con sus propios hábitos, con su propia salud, y a veces incluso también irse para el otro lado de, bueno, ser muy sensibles, ¿no? La luna, las emociones, todo lo corporal, lo físico, la salud del cuerpo, enseguida pueden registrar desajustes al igual que el sol, y por tanto incluso ser un poco más que el sol, tirando más a hipocondríacos, ¿no? Como que enseguida cualquier fallita, cualquier desarreglo pareciera ser bueno, que podría llegar a ser una enfermedad, digamos, ¿no? Ahora, son lunas, tanto la luna en Virgo como la luna en Capricornio como la luna en Acuario, en principio son las. Después, cada persona, como les decía en el video anterior, les vengo diciendo cada uno, no estamos hablando de personas acá, no estamos hablando de una persona que podría ser subjetivamente Juan Pérez que tiene la luna en Virgo. Estamos hablando de la luna en Virgo en general. Cuando leemos la carta de Juan Pérez, no leemos que Juan Pérez tiene luna en Virgo, leemos la estructura lunar que se lee utilizando varios componentes, y así es la forma en la que se interpreta una carta. Una carta no se interpreta cuando queremos hablar del mundo lunar, afectivo y emocional de una persona, pensando en el signo. Se interpreta de una forma con una técnica más compleja. Entonces, por eso no estamos hablando de un tal Juan con luna en Virgo, estamos hablando de lo básico del signo Virgo en la luna. Después hay muchas más cosas que se van sumando. Entonces, a todo esto podemos ver que estas lunas de alguna manera tienen como esta necesidad de incondicionalmente brindar un servicio, y muchas veces junto con la luna en Acuario y con la luna en Capricornio, no va a ser siempre así, por lo que les acabo de explicar, pero es habitual que son las lunas que tienen menos permitido expresar su emocionalidad, ¿sí? Expresar su mundo emocional, permitirse ser sensibles, vulnerables, pedir, demandar, exteriorizar las necesidades emocionales, ser un poco más espontáneos, también ser más espontáneos en cuanto a lo afectivo, a lo sensible. Son lunas que están más rígidas. Entonces, de pequeños necesitaron, no pensemos en Acuario y Capricornio, que ya llegará, pero pensando en Virgo, tuvieron que un poco como endurecerse en el sentido de hacerse un poquito más como lógicos, mentales y racionales para comprender todas las explicaciones que mamá y el entorno me daban en cuanto a que necesitaban de mí una respuesta más madura, más ordenada, más lógica, más racional, más criteriosa, y por lo tanto no había mucho espacio para la demanda, el berrinche, el capricho, el yo quiero, mamá, ¿no? Entonces, al no haber tenido esa posibilidad, porque de mí se esperaba otra cosa, y el niño aprende a ir expresando el afecto y a recibir afecto por otro tipo de comportamientos, también en la adultez la luna en Virgo obviamente va a ser una de las lunas más contenidas en términos de lo que son las emociones. Bueno, en principio eso, hay mucho más por decir como siempre. Obviamente, ¿cuál va a ser la aptitud, ¿no? Los dones que tienen esta luna? Cuando la persona trabaja el mecanismo lunar, que es esta necesidad reactiva de todo el tiempo estar ayudando, colaborando, o sea, es una luna que su forma de demostrar el afecto es colaborando, pero también muchas veces les cuesta decir que no pueden, que no tienen tiempo, y hacerse cargo de sí mismos, porque siempre está muy presente, muy reactiva la ansiedad, esta respuesta como de ayudar, colaborar, ¿no? Como de esto de ser la mano derecha, el apoyo de mamá o del entorno familiar. Entonces, cuando se trasciende, se trabaja ese mecanismo lunar, que es la vida misma va a ir trayendo experiencias para que esto sea así, y también se da puntualmente en el retorno de Saturno, y bueno, un montón de cosas más que profundizamos en la escuela. En los talentos de esta luna, por supuesto que son poder brindar un servicio, ser una persona que pueda emocionalmente brindar también como una objetividad en cuanto a lo que se siente, ser realista, ayudar a las personas a que salgan quizás de estados muy emocionales desbordantes y ayudarlos a ordenar un poco lo que les está pasando a nivel emocional. Entre un montón de aptitudes que tiene Virgo, que la persona las va a tener a su disposición, y siempre estamos hablando que lo que es trabajar en mecanismos no es trabajar la esencia, la energía de Virgo, sino la respuesta reactiva, ansiosa, mecánica e inconsciente que se tiene en cuanto a la energía de Virgo.
Pero bueno, esto es un tema complejo, el mecanismo lunar lo profundizamos en las clases de la escuela. Si quisieran entender más sobre esto, pueden pasarse por www.astrologiaqueonda.com. Si llegaron hasta acá, les pido que me regalen un comentario, un like, que compartan el video si les sirvió y nos vemos en un próximo video.